Bueno, pues este es el problema 1, el problema de teoremas, y nos dice lo siguiente. Los circuitos pasivos CP de los circuitos 1, 2 y 3 son iguales. Se sabe que los circuitos se encuentran en régimen permanente de corriente continua, que la tensión U3 y U5 son positivas y que P sub R es la potencia absorbida por la resistencia correspondiente. A partir de los datos indicados en cada uno de dichos circuitos, se pide pues tres cosas. Entonces, fijaos que tenemos tres circuitos en los que cada uno de ellos tenemos el circuito pasivo, es decir, un circuito constituido por resistencias, que no sabemos cómo es internamente, pero sí sabemos que tiene pues cuatro terminales en los que podremos intentar calcular la intensidad y la tensión de cada uno de estos dos terminales. Bueno, de los cuatro terminales habrá una intensidad entrante, una saliente, una entrante, una saliente, y la tensión, pues si la definimos hacia abajo, pues la tensión positiva, que en este caso, bueno, son 12 voltios. Entonces, circuito 2, otro circuito distinto donde también tenemos CP, el circuito pasivo, y el circuito 3, pues lo mismo. Y entonces ahora nos van a pedir una serie de cosas. En primer lugar, nos piden determinar las intensidades I sub 2, I sub 3 e I sub 5. Esto es relativamente sencillo. Vamos a ver dónde está I sub 2. I sub 2 está en el circuito 1. Entonces, si nos fijamos en el circuito 1, pues podemos ver que como aquí tenemos una fuente de intensidad de 20 amperios y aquí tenemos una resistencia de 2 ohmios que tiene una tensión de 12 voltios, necesariamente por esta rama del circuito, por esta resistencia, van a ir pues 6 amperios, ¿no? De forma que inmediatamente, aplicando la primera ley de Kirchhoff en este nudo del circuito, tendremos que I sub 2 es igual a 20 menos 6, que es igual a 14 amperios. ¿Sí? Esto no tiene ninguna dificultad. Ahora me piden I sub 3. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar a ver dónde está I sub 3. En este caso está en el circuito 2 y pues si os fijáis, la resistencia en cuestión, que es esta resistencia de 2 ohmios, disipa 8 vatios, de forma que 2 por esta intensidad al cuadrado me tiene que dar 8. Pues esa intensidad necesariamente I sub 3 podemos decir que va a ser la raíz cuadrada de P sub R partido por 2, y esto es, pues podría ser más o menos 2, ¿verdad? Lo que pasa es que si os fijáis, dice que tanto U sub 3 como U sub 5 son positivos. Por tanto, esta tensión efectivamente es positiva hacia abajo y por lo tanto I sub 3 necesariamente tiene que ser positiva, ¿verdad? Por tanto, nos quedamos con la solución positiva de I sub 3. I sub 3 va a ser igual a 2 amperios. ¿Sí o no? Decidme algo, por favor. Esto ya digo que creo que es bastante sencillo. Venga, pues vamos con I5. I5 la encontramos en el circuito 3 y de nuevo tenemos una situación similar a la que teníamos con el circuito 1. Tenemos por aquí 8 amperios y por esta resistencia circulará pues una intensidad que vendrá determinada por la potencia que disipa dicha resistencia. Es decir, esta resistencia disipa 18 vatios, por tanto, la intensidad en esta rama será, pues de nuevo lo mismo. La intensidad, bueno, esta no tiene nombre, ¿no? Vamos a llamarle I sub 6, que creo que no está en ninguna otra parte del circuito. Pues I sub 6 será igual a P sub R, lo que pasa es que esta P sub R, daos cuenta que es distinta de la que teníamos en el circuito 2, porque se refiere a otra resistencia distinta, partido por 2, la raíz cuadrada, en este caso es 18 partido por 2, 9, pues más menos 3 amperios. De nuevo, tendremos que quedarnos con la solución positiva porque U sub 5 es positiva también. Por tanto, I sub 6 es igual a 3 amperios.
pero esto no es lo que me piden, lo que me están pidiendo es I sub 5. Entonces tenemos 8 amperios por aquí, 3 amperios por aquí, pues necesariamente I5 va a ser igual a 8 menos 3, 5 amperios. Bien, bueno, este era el primer apartado. Fijaos que era bastante sencillo. Simplemente aplicando primera y segunda ley de Kirchhoff, o sea, no, solo primera ley de Kirchhoff y eh, la expresión que determina la potencia que disipa una resistencia. O sea que eso era lo único. El intríngulis de este problema está en el apartado 2, que dice, aplicando los teoremas de superposición, linealidad y sustitución, determinar las intensidades I1 e I4, donde esas intensidades que me piden son esta y esta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que si nos fijamos, en esta situación I1 así directamente no se puede calcular porque solo conocemos que tenemos aquí una fuente de tensión de 48 voltios, una resistencia de 2 ohmios, pero al tener aquí el circuito pasivo no tenemos forma de relacionar esa intensidad pues con el resto del circuito porque no conocemos nada del circuito pasivo. Y lo mismo ocurre para I sub 4. Entonces, fijaos que el enunciado te está dando una idea muy buena que es, te dice, aplica superposición, linealidad y sustitución. Así que parece ser que necesariamente vamos a tener que pasar por ese trámite de aplicar esos teoremas. Bueno, claro, de hecho es que estamos en el problema de teoremas, si no, mal asunto, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo podemos relacionar por superposición estos circuitos? Porque yo sé que para aplicar superposición lo que tengo que hacer es evaluar cada una de las fuentes independientes actuando por separado, mientras anulo las demás, ¿verdad? Sí. Bueno, pues fijaos que el circuito 1 tiene dos fuentes, de hecho, no sé si nos va a servir en este caso o no, pero son dos fuentes reales, es decir, una fuente de intensidad en paralelo con una resistencia y una fuente de tensión en serie con una resistencia. Y los otros dos circuitos tienen, el circuito 2 solo tiene una fuente real de tensión y el circuito 3 tiene una fuente real de intensidad y una fuente ideal de intensidad. Lo que pasa es que fijaos que esta fuente ideal de intensidad está sometida a una tensión conocida que son 3,2 voltios. Por tanto, podríamos sustituir esta fuente de intensidad por una resistencia de 2 ohmios y este circuito no se vería alterado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Fijaos que el circuito 2 en su parte derecha tiene una fuente real de tensión que podríamos transformar a una fuente real de intensidad y nos quedaría algo similar a la parte derecha del circuito 1. Nos quedaría en la parte derecha una fuente real de intensidad y en la parte izquierda solo 2 ohmios. Vamos a hacer esa transformación, a ver qué nos queda. Es decir, vamos a encontrar un circuito equivalente al circuito 2 de la forma todo esto se mantiene igual y ahora lo que vamos a hacer es sustituir la fuente real de tensión por una fuente real de intensidad. Donde, ¿cuál es el valor de la fuente ideal de intensidad? Será 20 partido por 2, 10 amperios, y el valor de la resistencia, pues 2 ohmios. En estas circunstancias, I4 sigue siendo esto, ¿verdad? Sí, porque al modificar la fuente real de tensión por una fuente real de intensidad equivalente, el circuito no se ve alterado. Por tanto, esto sigue siendo I3, la que hemos calculado antes, estos siguen siendo 2 ohmios, por supuesto, y pues esta tensión es U3 y la potencia que disipa esta resistencia es la misma, es decir, el circuito no se ve alterado. ¿Cuál es la ventaja de haber hecho este cambio? Pues que aquí en la parte derecha del circuito tenemos algo similar a lo que tenemos en el circuito 1. De hecho, fijaos que si yo pasivo
la fuente ideal de tensión, en el circuito 1 lo que nos quedaría sería este circuito 2, ¿verdad? Es decir, si yo pasivo, yo cortocircuito esta fuente, me queda algo equivalente a lo que tenemos en este circuito equivalente del circuito 2. Simplemente multiplicando la fuente de intensidad por 2 tendría el circuito 1. ¿Sí o no? Eso me va a permitir aplicar superposición. Y entonces vamos a hacer algo similar con el circuito 3, que va a consistir en transformar la fuente ideal de intensidad, la fuente real de intensidad en una fuente real de tensión para tener en la parte izquierda algo similar a lo que tenemos en el circuito 1, pues transformo la fuente real de intensidad en una fuente real de tensión y voy a sustituir, como he dicho, esta fuente ideal de intensidad que está sometida a 3,2 voltios por una resistencia de 2 ohmios, porque eso me va a permitir aplicar superposición también. Al sustituir esta fuente por una resistencia de 2 ohmios, la característica intensidad-tensión va a seguir siendo la misma, 1,6 amperios y 3,2 voltios. Esto sigue siendo I5 y esto sigue siendo U5. ¿Cuánto vale la fuente ideal de tensión? Pues 8 por 2, 16 voltios. Y estos son 2 ohmios. Esto sigue siendo el circuito pasivo CP. Bien, bueno, fijaos que ahora, si yo pasivase esta fuente de intensidad, es decir, la dejo a circuito abierto, no la puedo borrar porque no existe el blanco en este software, ¿vale? Fijaos que si tapamos esta fuente de intensidad, lo que tenemos es una fuente real de tensión en la parte izquierda del circuito pasivo y solo nos quedaría una resistencia. Por lo tanto, podemos componer el circuito 1 como la respuesta superpuesta de los circuitos 2 y 3. Bien, entonces lo que vamos a encontrar ahora es por cuánto tengo que multiplicar la respuesta del circuito 2 para obtener la del circuito 1 y por cuánto tengo que multiplicar la respuesta del circuito 3 para obtener el circuito 1. Pues fijaos, vamos a ver, aquí tenemos 10 amperios, pues para obtener la respuesta de esta fuente de 20 amperios en este circuito, tendremos que multiplicar la respuesta del circuito 2 por 2, ¿verdad? Vamos a decir que alfa de este circuito es igual a 2. Y para obtener la respuesta de la fuente de tensión de 48 voltios, tendremos que multiplicar este circuito, todas las fuentes independientes de este circuito, por 3, ¿verdad? Pues beta igual a 3. Es decir, que la intensidad I1 que me piden, esto es el apartado 2, la intensidad I1 va a ser igual a menos, porque la I sub 3 va en sentido contrario, ¿verdad? Pues menos 2 veces, bueno, o menos alfa veces I sub 3 e I5 va en el mismo sentido. Por tanto, más beta veces I sub 5. Y todo esto lo conozco ya. Conozco alfa, beta, I sub 3 e I sub 5. Por tanto, I sub 1 será igual a menos 2 por I sub 3, que es 2, más beta, que es 3, por I sub 5, que es 5. Pues menos 4 más 15, 11 amperios. ¿Sí? Bien. Y el otro que me piden es I sub 4.
I sub 4 es esta intensidad, pues tenemos que saber que I sub 4 por alfa, eso es, más menos 1,6 por beta, porque esta intensidad hacia aquí es menos 1,6, ¿verdad? Amperios, tiene que ser igual a I sub 2. Es decir, esta intensidad es igual a la suma de un número que multiplica a I sub 4 más un número que multiplica a menos 1,6. Por tanto, I sub 2 va a ser igual a alfa por I sub 4 menos, bueno, como el 1,6, o sea, ya he puesto menos 1,6, voy a poner más menos 1,6 por beta. Y esto es igual a, bueno, lo que tengo que despejar es I sub 4, ¿no? Pues I sub 4 va a ser igual a I sub 2 más 1,6 por beta partido por alfa. I sub 2 era igual a 14 más 1,6 por 3, 4,8 y alfa es 2. Esto es 18,8 partido por 2, 9,4 amperios. A ver si está correcto. Eso es, 9,4. ¿Ha quedado claro? Voy a borrar aquí para que no quede la fuente de tensión y la fuente de intensidad pasivadas. Como tenéis el vídeo, pues ya lo podéis repasar cuando sea. Bueno, ya digo que esto era la parte complicada de este problema. Ahora nos piden simplemente determinar la potencia consumida por el circuito pasivo en los circuitos 1, 2 y 3. Esto es un poco más tedioso. Fijaos que simplemente lo que tenéis que hacer es o bien realizar un balance de potencias. Por ejemplo, una vez que sabéis que I1 es 11 amperios, pues ya podéis saber la potencia que se disipa en esta resistencia, la potencia que cede esta fuente de tensión. Como conocéis la intensidad que viene por esta resistencia, pues podéis conocer la potencia. Es decir, bueno, en el circuito 1, vamos a hacerlo así, tendríamos que la fuente de tensión disipa pues 48 por 11, ¿verdad? Vamos a decir P sub U sub G, 48 por 11, que no sé cuánto es. El 11 me ha salido 528 vatios y son cedidos. La resistencia de 2 ohmios disipa pues 2 por 11 al cuadrado, 11 al cuadrado son 121 por 2, 242, ¿no? Bien, esta otra resistencia de 2 ohmios disipa pues 2 por 6 al cuadrado, 72 vatios, ¿verdad? Y la fuente de intensidad disipa 20 por 12. Eso es. P sub IG, 20 por 12, 240, ¿no? Donde estas son cedidas, las de la fuente son cedidas y las de la resistencia son consumidas. Por supuesto que en este circuito se tiene que cumplir el teorema de Boucherot. Por tanto, la suma de potencias cedidas tiene que ser igual a la suma de potencias consumidas. Y esa diferencia, porque no van a ser iguales, será la potencia que cede o que consume C sub P. En este caso, venga, vamos a hacer este caso solo porque ya digo que no tiene demasiado sentido. Será 528 más 240
potencia cedida tiene que ser igual a potencia consumida. Bueno, la suma de potencia cedida igual a la suma de potencia consumida. Entonces, 528 más 240 tiene que ser igual a 242 más 72. 242 más 72 y más, vamos a suponer que es consumida, pero no tiene por qué. Bueno, en este caso sí va a ser más potencia consumida por C sub P. De forma que aquí, pues ya directamente despejamos potencia consumida por C sub P, que será igual a 528 más 240 menos 72. 454 vatios consumidos. ¿Vale? Podéis hacerlo así, que es realizando el balance de potencia, o bien calculando la tensión y la intensidad a la entrada y a la salida de C sub P, de forma que la potencia que entra por un lado menos la potencia que sale por otro es efectivamente la potencia consumida o cedida por C sub P. ¿Vale? ¿Está claro este problema entonces? Las soluciones, por supuesto, las tenéis en Aula Web en un documento PDF con todas las soluciones de todas las convocatorias. Así que este apartado, como ya es más igual, creo que no merece la pena que sigamos con él. Es mejor que pasemos al siguiente apartado, ¿vale? Venga, pues vamos allá. Problema de transitorio, ese lo tenemos fresquito. Además, creo que este es fácil. Dice, en el circuito de la figura, el interruptor lleva abierto un tiempo que puede considerarse infinito. En el instante t igual a 0, el interruptor se cierra. Determinar la expresión de I sub L de t y de U sub t, o sea, y de U de t para t mayor que 0. Me piden la tensión, la evolución de la tensión U de t y la evolución de la intensidad I sub L de t. Muy bien. Bueno, pues esto es lo de siempre, plantear los distintos instantes que vamos a considerar en nuestro circuito. Necesariamente tendremos que saber qué pasa antes de que se cierre el interruptor, porque hasta t igual a 0, vamos a posicionarnos en t igual a 0 menos, hasta ese instante el interruptor está abierto y por tanto la fuente real de tensión, esta fuente real de tensión está desconectada del circuito. Por tanto, lo que vamos a tener hasta t igual a 0 menos es la siguiente situación. Como estamos en un régimen permanente de corriente continua, la bobina se comporta como un cortocircuito, ¿verdad? Y solo tendremos conectada la fuente de tensión de 30 voltios. 30 voltios, 30 ohmios. Esta será la intensidad I sub L del instante 0 menos. Y ya está. Y esa intensidad es muy fácil de calcular porque va a ser pues 30 partido por 30, 1 amperio. ¿Por qué nos interesa saber la intensidad en el instante 0 menos? La intensidad por la bobina en el instante 0 menos. Pues porque sabemos que en las bobinas la intensidad se mantiene constante entre dos instantes muy cercanos. En este caso entre I sub L 0 menos e I sub L 0 más. Concretamente, pues el amperio que acabamos de calcular. Entonces vámonos ahora justo al instante posterior en el que se cierra el interruptor, es decir, para t igual a 0 más, una vez que el interruptor ya se ha cerrado. Entonces, en t igual a 0 más, el interruptor ya se ha cerrado y por tanto estamos en esta situación. Daos cuenta de que t igual a 0 más
por mucho que el interruptor se haya cerrado, no es un régimen permanente de corriente continua y por tanto la bobina tenemos que seguir considerándola. De hecho, la intensidad en la bobina será I sub L en el instante 0 más. Luego, cuando el interruptor lleve cerrado un tiempo suficientemente grande, ya sí tendremos que considerar la bobina como un cortocircuito, pero eso será ya en el nuevo régimen permanente que se establecerá en el circuito. Estos son 10 ohmios, estos son 30 ohmios, estos son 30 voltios y estos son 20 voltios. Y esto es la tensión U del instante 0 más. Bueno, pues en esta foto tenemos que resolver este circuito sabiendo que por aquí circula 1 amperio, que es la intensidad que circulaba por la bobina, y todo lo demás, pues, son datos del problema, ¿no? Tenemos esta tensión de 20 voltios, esta tensión de 30 voltios, y lo que no conocemos es ni la tensión en la bobina, ni estas intensidades. Vamos a llamarla I sub 1 e I sub 2. Claro, necesito calcular I sub 2 para obtener el valor de la tensión en el instante 0 más, que es lo que va a aparecer luego en la expresión del transitorio. Entonces, vamos a ver. Tendremos que, si aplicamos la primera ley de Kirchhoff a este nudo del circuito, tendremos que I sub 1 más I sub 2 es igual a 1 amperio. Y por otra parte, lo que tenemos que hacer es aplicar la segunda ley de Kirchhoff a este bucle grande del circuito, sabiendo que aquí tendremos una tensión, aquí tendremos otra tensión, de forma que 20, bueno, voy en sentido contrario, no, voy a coger 20 es igual a 10 por I sub 1, estoy aplicando la segunda ley de Kirchhoff, menos 30 por I sub 2 más 30 voltios. Lo he hecho bien, ¿no? Sí, eso es. Pues con estas dos ecuaciones y dos incógnitas, que son las dos intensidades, resuelvo y a mí me sale, directamente de hecho solo he calculado I sub 2, porque es la que me interesa, I sub 2, que la he puesto en el mismo sentido, ¿vale? Eso es, me sale 0,5 amperios. Y por tanto, lo que me interesaba de este circuito, que es la tensión en el instante 0 más, es igual a, pues, 30 por I sub 2, 15 amperios, ¿no? O sea, 15 voltios. Venga, pues ahora ya, finalmente, una vez que el interruptor se ha cerrado y llegamos al nuevo régimen permanente, lo que tendremos será esta otra situación. Donde ahora sí, como el interruptor lleva un tiempo suficientemente grande cerrado, la bobina se comporta como un cortocircuito. Y en esta situación, este circuito se resuelve fácilmente porque al estar cortocircuitado los terminales de cada una de estas dos fuentes de tensión reales, es bastante sencillo porque recuerdo que en un corto esta tensión es cero, por tanto estas dos mallas o estos dos bucles están desacoplados. De forma que estos 20 voltios tienen que caer en estos 10 ohmios, por tanto esta intensidad es 2 amperios y estos 30 voltios tienen que caer en estos 30 ohmios y por tanto esta intensidad es 1 amperio. De forma que la tensión U sub infinito va a ser igual a 30 voltios y lo otro que me interesa es la intensidad I sub L sub infinito,
va a ser igual, pues 2 más 1, 3 amperios. Solo me faltaría el cálculo de la resistencia equivalente, que para lo que tenemos que hacer es calcular la resistencia equivalente vista desde los terminales de la bobina, pasivando las fuentes independientes del circuito. Por tanto, la resistencia equivalente viene determinada por esta situación. Los terminales de la bobina son estos y visto desde los terminales de la bobina, la resistencia de 10 y la resistencia de 30 están en paralelo. Por tanto, va a ser el paralelo de 10 con 30 ohmios, y esto a mí me sale, no voy a hacer el cálculo, 30 partido por 4 ohmios. De forma que la tau del circuito, que cuando tenemos una bobina es L partido R equivalente, en este caso L es 5 por 10 elevado a menos 3, partido por 30, partido por 4, lo que sea, porque a mí realmente, si os fijáis en las expresiones, lo que me interesa es 1 partido por tau. Y 1 partido por tau, a mí me sale en este caso 1500 segundos a la menos 1. Bien, pues entonces, ahora sí, ya tenemos todos los ingredientes para sustituir en las dos expresiones, que recuerdo que son de la forma, la intensidad en la bobina, a partir del instante t mayor que 0, que es cuando se cierra el interruptor, va a ser igual a I sub L sub infinito, que depende del tiempo, más I sub L del instante 0 más, menos I sub L del instante, no, I sub L sub infinito del instante 0 más, y todo esto multiplicado por E elevado a menos t partido por tau. Y lo mismo, bueno, vamos a ir sustituyendo aquí ya. I sub L sub infinito valía 3 amperios, pues 3 amperios más I sub L del instante 0 más, que si no recuerdo mal era 1 amperio, pues más 1 menos I sub L sub infinito en el instante 0 más, 3 en el instante 0 más, son 3 también, por E elevado a menos 1500, que multiplica a t. Es decir, 3 más, perdón, menos, control Z aquí funciona regular. Esto es igual a 3 menos 2 por E elevado a menos 1500 t amperios. Y esta es la expresión de evolución de la intensidad en la bobina. Y por otra parte, para la tensión U, pues esto va a ser igual a U sub infinito de t más U del instante 0 más menos U sub infinito del instante 0 más por E elevado a menos t partido por tau. Esto es igual a U sub infinito 30 voltios más U del instante 0 más es 15 voltios, 15 menos 30 por elevado a menos 1500 t. Es decir, 30 menos 15 por elevado a menos 1500 t. Y estos son voltios. Y ya estaría. Ya digo que este problema de transitorio
es bastante sencillo. Vamos, en general lo son, pero si encima no tenemos ni que aplicar superposición de dos fuentes, una de continua, otra de alterna, y cosas por el estilo, pues más fácil es. O sea, que estos son casi, bueno, como cada problema se evalúa por separado, 10 puntos en el problema de transitorio prácticamente regalado. Nada, ¿no? Bueno, pues llevamos buen ritmo, 40 minutos para dos problemas. En el examen tenemos, bueno, hasta el año pasado teníamos 30 minutos por problema, creo. Y este año ya sabéis que la convocatoria va a durar menos tiempo, así que ya veremos cómo distribuimos los problemas y supongo que tendrán menos apartados. Venga, pasamos a la corriente alterna. Empezamos por el problema de alterna puro y duro y luego nos quedaría el problema de trifásica. Vamos con el problema de alterna. Dice, el circuito de la figura que se encuentra en régimen estacionario sinusoidal a 50 Hz, se sabe que la potencia compleja cedida por el dipolo activo Ca1 es 60 más J80 voltio amperios. El voltímetro V1 marca 100 voltios y la impedancia compleja Z tiene un valor de Z igual a J20 ohmios. En estas condiciones se pide determinar la lectura del amperímetro, determinar la lectura del voltímetro 2, tal, y aquí nos dan una ayuda que dice tome, si es necesario, como origen de fases, la tensión a la salida del circuito activo CA1. Es decir, que tomemos, si necesitamos un origen de fases para resolver el circuito, pues, que digamos que esta tensión es la tensión de referencia, ¿vale? Es decir, con 0 grados. Bueno, pues, ¿qué sabemos aquí? Fijaos que lo primero que me piden es la lectura del amperímetro, es decir, que calculemos esta intensidad, que la voy a poner aquí porque no hay espacio entre la impedancia y el amperímetro, pero que es la misma realmente porque la impedancia está en serie con el amperímetro. Y nosotros lo que conocemos es la potencia compleja cedida por el dipolo activo Ca1, que es, vamos a ponerlo por aquí, S del dipolo activo Ca1 es igual, en la potencia compleja, a 60 más J80 voltio amperios. Esto ya digo que es para el apartado 1. Como nosotros conocemos esta tensión, sabemos que U sub 1 es igual a los 100 voltios, valores, o sea, fasor o valor eficaz de esa tensión, y me han dicho que lo establezca, si quiero, como origen de fases, pues origen de fases, voltios. Y ya digo que esto, recordad que siempre que me lo den de un aparato de medida, ya sea voltímetro o amperímetro, estos 100 serán valor eficaz. Pues ya está, entonces fijaos que conocemos la tensión a la salida del circuito CA1, conocemos la potencia que entrega ese circuito y lo que me piden es la intensidad, pues me está pidiendo a gritos que lo que haga es aplicar pues, la fórmula de la potencia compleja. La potencia compleja que cede CA1 será igual a la tensión U sub 1 por el conjugado de esa intensidad, donde lo que necesitamos es la intensidad. Recuerdo que con estas referencias de polaridad, es decir, la tensión cayendo así y la intensidad saliendo del circuito CA1, esta expresión me daría la potencia compleja que cede el circuito CA1. Cuidado con eso, porque si yo pongo la intensidad hacia dentro del circuito CA1, ya eso sería potencia consumida por el circuito CA1. Ojo con eso. Entonces, aquí lo que necesito es calcular directamente la intensidad conjugada, que va a ser pues, la potencia compleja que cede CA1 partido por la tensión U sub 1, y esto a mí me da la potencia, o sea, la intensidad conjugada 1 a 53,13
de forma que la intensidad no conjugada va a ser igual a 1 a menos 53,13 grados amperios. De forma que lo que lee el amperímetro va a ser ¿qué? El módulo de este número complejo. Concretamente, el amperímetro marcará 1 amperio. Bien, el segundo apartado nos dice que determinemos la lectura del voltímetro V2, es decir, esta tensión vamos a llamarla U sub 2. Bueno, pues aquí, una vez que conocemos U sub 1 y conocemos la intensidad I, el apartado 2, también sabemos que la impedancia Z es igual a 20J ohmios. Por tanto, directamente lo que tenemos que hacer es aplicar la segunda ley de Kirchhoff aquí, ¿no? Tendremos que, de la segunda ley de Kirchhoff, la tensión U sub 1 va a ser igual a Z por I más U sub 2. Y ya conozco todo salvo U sub 2. Conozco U sub 1, conozco Z, conozco I. Simplemente tengo que despejar U sub 2. Que va a ser igual a U sub 1 menos Z por la intensidad I. Esto a mí me da 84,85 con un desfase de menos 8,13 grados voltios. De nuevo, lo que lee el voltímetro V2 será pues el módulo de este fasor, es decir, 84,85 voltios. Venga, ¿qué más? Dice, determinar las potencias activas y reactivas cedidas por el dipolo activo Ca2 y su factor de potencia. Vale, bueno, aquí podemos optar por dos caminos distintos. Fijaos que conocemos la tensión en bornes de este dipolo. Esta tensión es U sub 2. Y como conocemos la intensidad que medía este amperímetro, es esta misma intensidad, porque a través del voltímetro no se bifurca nada de esa intensidad. Es un voltímetro ideal, ¿verdad? Por tanto, con estas referencias de polaridad, esta intensidad por esta tensión, esta intensidad conjugada por esta tensión, me da la potencia compleja que consume el circuito Ca2, ¿verdad? Y con lo que me piden en la cedida, pues le cambio de signo y ya está. ¿Cierto? O bien le cambio el signo a la intensidad I. También lo puedo hacer. Y otra opción también es, como conocemos la potencia compleja que cede Ca1, esa potencia compleja más lo que se consuma en la impedancia Z tiene que ser igual a lo que, bueno, como esto se consume y esto lo que hace es ceder, esto menos esto tiene que darme la potencia consumida por Ca2. De nuevo, si quiero la cedida, pues le cambio de signo. No sé si me seguís o no. Estoy diciendo distintas formas de calcular la potencia compleja que cede el dipolo Ca2. Venga, pues vamos a optar quizá por la más sencilla, que es decir, bueno, pues vamos a calcular, como conocemos esta tensión y esta intensidad, la potencia que consume, vamos a calcular la que consume y luego le cambiamos de signo. Consumida por Ca2 va a ser igual a
U sub 2 por la intensidad I conjugada. Y esto es igual a 84,85 con un desfase de menos 8,13 por la intensidad I, que es 1. Si la quiero conjugar, pues 1 con un desfase de 53,13. Y esto a mí me da, yo no lo hice así, yo hice el balance de potencias en el circuito. Vamos a hacerlo aquí en vivo y en directo. Y todo esto por 1 con un desfase de 53,13. Y esto me da aproximadamente 60 más 60 J voltio amperios. Ya digo que esta potencia es consumida, pero realmente, como lo que me piden es la potencia activa y reactiva cedida por el dipolo Ca2 y su factor de potencia, bueno, pues la potencia cedida por Ca2 será igual a menos la parte real de la potencia consumida por Ca2, ¿no? Es decir, menos 60 vatios, que son cedidos. Y la potencia reactiva cedida por Ca2 igual a menos 60 bares también cedidos. Es decir, realmente lo que hace el circuito Ca2 es consumir, como habíamos visto aquí en la potencia compleja. Bueno, ¿cuál es el factor de potencia de este circuito Ca2? Pues si representamos el triángulo de potencia, aquí tenemos 60J, aquí tenemos 60, esto sería SCA2, ¿verdad? Y el factor de potencia es el coseno de este ángulo. Por tanto, coseno de phi sub Ca2 va a ser igual a el coseno de 45, ¿no? Y esto es 0,707, ¿no? Pues este es el factor de potencia de ese circuito. Eso es. Bueno, si queremos podemos especificar que es inductivo, porque como consume potencia activa y también consume potencia reactiva, pues este circuito es de tipo inductivo, como ya podríamos saber, porque Z es de tipo inductivo. Bueno, aunque también dependerá de la fuente, de la cual no sabemos nada. Y precisamente es lo que me va a pedir ahora en el apartado 4. Nos dice determinar el valor eficaz de la tensión de la fuente U sub S y su intensidad, así como las potencias activa y reactiva consumidas por la misma. Es decir, me piden tensión e intensidad en esta fuente y la potencia activa y reactiva que cede, o que consume concretamente. Bueno, pues lo que vamos a hacer en el apartado 4 es, vamos a centrarnos en la parte derecha del circuito, donde tenemos una impedancia, la fuente de tensión, aquí tenemos otra impedancia, y fijaos que aquí, bueno, teníamos la medida del amperímetro y la medida del voltímetro. Esa intensidad I sabemos que es, vamos a ponerle otro color, esta intensidad I sabemos que es 1 con un desfase de menos 53,13.
Esta tensión es la tensión U sub 2, que era igual a 84,85 con un desfase de menos 8, si no recuerdo mal, 13 o algo así. Eso es. Esta impedancia sabemos que es 20J, esta otra sabemos que es 20J, y simplemente nos piden el fasor U sub S y el fasor I sub S. Pues esto ya es bastante sencillo. Fijaos que como conocemos esta tensión, esta intensidad, vamos a llamarla I sub 1. I sub 1 será igual a la tensión U sub 2 partido por Z, que a mí me sale 4,24 con un desfase de menos 98,13 amperios, y por tanto la intensidad I sub S va a ser igual, si aplico la primera ley de Kirchhoff aquí, a I menos I sub 1. Y a mí esto me sale, directamente restamos con la calculadora como sea, 3,603 con un desfase de 70,55 grados, son amperios. Finalmente, pues podemos calcular la tensión U sub S aplicando aquí la segunda ley de Kirchhoff, ¿no? Tendremos que U sub 2 tiene que ser igual a Z por I sub S, que acabamos de calcular, más U sub S, de aplicar la segunda ley de Kirchhoff a ese camino cerrado que he representado. De forma que de aquí podemos directamente calcular U sub S y nos da, a mí me da 156,15 con un desfase de menos 13,33 grados, voltios. Bien, pues ya finalmente lo que tenemos que hacer, lo que nos piden es potencia activa y reactiva consumida por esta fuente. Una vez que conocemos la tensión y la intensidad, eso ya es sencillo. Fijaos que estas referencias me dan efectivamente potencia consumida por U sub S, pues directamente lo que decimos es que la potencia compleja consumida por U sub S va a ser igual a U sub S por el conjugado de I sub S. I sub S es 3,603 con un desfase de menos 70 con 55, porque ya lo he conjugado, y esto a mí me queda 60 menos 560 J voltio amperios. Estos son consumidos y por tanto, como lo que me pedía era potencia activa consumida, pues será 60 vatios consumidos, y la potencia reactiva que consume la fuente U sub S será menos 560 bares. Es decir, esta fuente realmente lo que hace es ceder 560 bares.
Bien. Bueno, ¿qué os está pareciendo el examen hasta ahora? El examen de enero. Dice este en particular, dice una fuente trifásica ideal alimenta una carga trifásica equilibrada conectada en triángulo. De impedancia por fase, pues esta impedancia. A través de una línea de impedancia, esta otra impedancia. Las tensiones de fase en voltios de la fuente ideal conectada en estrella son estas tres. Entonces nos piden que determinemos el valor eficaz el valor eficaz de las intensidades de línea y fase en el generador y en la carga. Valor eficaz de las intensidades de línea y de fase en el generador y en la carga. Vale. Bueno, pues fijaos que no es habitual, bueno, depende del caso. A veces no nos dan el circuito en trifásica. Mi recomendación cuando no nos den el circuito es que lo representemos. De hecho, en este problema en concreto, luego nos van a pedir que dibujemos el esquema, pero es que además me parece muy complicado conceptualmente identificar las intensidades, las tensiones, si no tenemos representado el circuito. Así que mi recomendación en este problema, lo primero es representar el circuito. Me dicen que tenemos una fuente trifásica ideal que alimenta a una carga conectada en triángulo de impedancia por fase tal a través de una línea. Es decir, en este caso lo que tenemos es el generador trifásico. Ahora vamos a tener una línea y finalmente la carga. Pues las tres fases van a ser, por supuesto, idénticas, porque si no el sistema no sería trifásico equilibrado. Y como me dicen que la carga está en triángulo, pues la representamos, por supuesto, en triángulo. Muy bien, el generador está en estrella. Este sería el esquema de nuestro circuito. Vamos a poner nombre a estas cosas. ZL es 1 más J. Z triángulo es 9 más 6J. Y solo me faltaría, pues, las tensiones, ¿no? Las tensiones de fase, es decir, estas tensiones, tensión fase hasta el neutro, tensión fase neutro o tensión de fase normal y corriente, son 300 raíz de 2 por el coseno de tal. Bueno, vamos a poner ya los fasores. E sub A va a ser igual, si queremos trabajar con valor eficaz, que siempre es recomendable, 300 con un desfase de 0 grados. E sub B va a ser igual a 300 con un desfase de 120. Esto ya me dice que la secuencia de este generador va a ser secuencia inversa. E sub C va a ser igual a 300 con un desfase de menos 120. Y ya digo que estas tres tensiones forman un sistema de secuencia inversa. Por si luego me piden algo de batímetros, que me suena que sí. Entonces, bueno, todavía no hemos hecho nada del primer apartado, que decía determinar el valor eficaz de las intensidades de línea y fase en el generador y en la carga. Bueno, para ello necesariamente, esto sería E sub A, para ello necesariamente vamos a tener que recurrir al circuito monofásico equivalente, porque si no, no vamos a tener forma de calcular las intensidades. Sabemos que la intensidad de fase del generador sería esta, como lo llamo aquí, I sub FG,
sería esta, ¿verdad? La intensidad de línea del generador sería esta. Esta sería la intensidad de línea de la carga y esta sería la intensidad de fase de la carga. ¿Qué ocurre? Que como la carga está conectada en triángulo, no podemos plantear de forma inmediata el circuito monofásico equivalente, para lo cual lo que tenemos que hacer es obtener la impedancia equivalente de la carga, pero conectada en estrella. Bueno, pues muy fácil, ¿no? La impedancia de la carga conectada en estrella es igual a la impedancia del triángulo partido por 3. Y esto es igual a 3 más 2J ohmios. Una vez que tenemos la carga conectada en estrella, ahora sí podemos plantear el circuito monofásico equivalente. Vamos a poner circuito 1F equivalente, circuito monofásico equivalente. Va a ser de esta forma. Tendremos una de las fases del generador, una de las fases de la línea, una de las fases de la carga cuando ésta se conecta en estrella y cerramos por el neutro, que ya sabemos que independientemente de que esté o no, no hay circulación de corriente. Lo que pasa es que cuando utilizamos el circuito monofásico equivalente, realmente por aquí circulará pues, la intensidad de vuelta que vaya por una de las fases, ¿no? Entonces, esto es E sub A, esto es una de las fases de la línea y esto es la impedancia conectada en estrella. Por tanto, la intensidad I sub A será igual a E sub A partido por ZL más la impedancia de la carga, pero conectada en estrella. Y esto directamente a mí me da 60 a menos 36,87. Amperios. Bien, esa intensidad realmente, ¿quién es? Daos cuenta que nosotros hemos hecho una cosa que es, vamos a hacer, a ver si puedo. No, no es lo que quiero hacer esto. Esto sí. Daos cuenta que nosotros lo que estamos haciendo cuando... Ah, que esto está todo... Bueno, no pasa nada. Nosotros cuando hemos hecho la transformación de la carga de estar conectada en triángulo a estar conectada en estrella, lo que estamos haciendo realmente es esto, ¿verdad? Esto es Z estrella. Entonces, fijaos que la intensidad que acabamos de calcular, esta I sub A, es esta, ¿verdad? Entonces, vamos a identificar cuál es la intensidad de fase del generador. Pues necesariamente va a coincidir con esta intensidad, porque si yo aplicara la primera ley de Kirchhoff aquí o aquí, se ve claramente que esta intensidad es la misma que la intensidad de fase del generador, ¿no? Por tanto, bueno, y me piden el valor eficaz solo. Por tanto, la intensidad de fase del generador va a ser igual a el módulo de la intensidad I sub A, 60 amperios, ¿no? ¿Y la intensidad de línea del generador? Pues como el generador está conectado en estrella, la intensidad de fase coincide con la intensidad de línea. Por tanto, estos son también 60 amperios. Ahora empiezan, no los problemas, pero sí hay que tomar decisiones más importantes, porque hasta ahora ha sido muy fácil. Fijaos que si yo encierro la carga dentro de una caja, la intensidad de línea, independientemente de que la carga esté conectada en triángulo o en estrella, la intensidad de línea
en la que es, ¿verdad? Por tanto, ¿cuál es la intensidad de línea de la carga? Vuelve a coincidir con la intensidad I sub A, ¿verdad? O con la intensidad de línea del generador. ¿Sí? Pues la intensidad de línea de la carga igualmente va a ser 60 amperios. Y para la intensidad de fase de la carga, ¿qué ocurre? Pues la intensidad de fase de la carga, no en la situación en la que la carga está conectada en estrella, sino en la situación original, es decir, esta intensidad de fase, nosotros sabemos que la intensidad de línea y la intensidad de fase se relacionan de cierta forma cuando la carga está conectada en triángulo, como es el caso, ¿verdad? De forma que se puede saber que la intensidad de línea es raíz de 3 veces mayor que la intensidad de fase, o la intensidad de fase es raíz de 3 veces menor que la intensidad de línea. Pues directamente decimos que la intensidad de fase de la carga es 60 partido por raíz de 3. ¿Esto está claro? Ojo con que no podemos decir cuál es la intensidad de fase de la carga cuando la carga está conectada en estrella, porque esa no es la situación original. Yo eso es una transformación que he hecho para poder calcular la intensidad que circula por esa fase, pero realmente la carga está conectada en triángulo y por tanto tengo que dar esta intensidad de fase. Venga, pues apartado 2. Determinar el valor eficaz de las tensiones de línea y fase en el generador y en la carga. Vale, valor eficaz de tensiones de línea y de fase en el generador y en la carga. Bueno, pues quizás aquí vamos a identificar cuál es la tensión de fase del generador. Bueno, ese es el dato que me han dado, ¿no? Esto es tensión fase neutro o tensión de fase del generador. ¿Y la tensión de línea? ¿Cuál es? La tensión de línea en el generador es esta tensión, ¿verdad? Vamos a llamarla U sub LG. Y para la tensión de línea y tensión de fase en la carga, vamos a ponerlo así en esta otra fase porque se ve mejor. Esta sería la tensión de línea en la carga, que fijaos que como la carga está conectada en triángulo, coincide con la tensión de fase en la carga. Bien, bueno, pues ¿cómo encontramos estas relaciones, estos valores? Lo más sencillo es decir, bueno, la tensión de fase del generador va a ser E sub A directamente, que era 300 a 0 grados, ¿no? Pues directamente, esto era para el apartado 1, para el apartado 2, la tensión de fase del generador, vamos a decir que es 300 voltios. ¿Y la tensión de línea del generador? ¿Cuánto es? ¿Sabemos la relación que hay entre la tensión de fase y la tensión de línea en un generador o en una carga conectado en estrella, verdad? La tensión de línea, esta U sub LG, es raíz de 3 veces mayor que la tensión de fase. Por tanto, 300 por raíz de 3. Fijaos que solo me están pidiendo el valor eficaz. Por eso no tengo que estar pensando en si el más o el menos 30 que aparecía en estos casos, en función de si la secuencia era directa o inversa. Bien, vamos allá con las tensión de fase y tensión de línea en la carga. Fijaos de nuevo que no podemos recurrir al caso en el que la carga está conectada en estrella, porque si nosotros calculamos esta tensión de fase, que podemos hacerlo realmente, multiplicando esta intensidad por esta impedancia, tendríamos la tensión de fase, pero que realmente no es nada en el caso del triángulo, porque en el caso del triángulo la tensión de fase y la tensión de línea son iguales. Lo que sí podría hacer es calcular la tensión de fase de la carga conectada en estrella y esta tensión de fase de la carga conectada en estrella multiplicada por raíz de 3 me da la tensión de fase de la carga conectada en triángulo que coincide con la tensión de línea de la carga conectada en triángulo. Entonces, no sé cuál es el camino más corto, porque la otra opción es, como conocemos el valor eficaz de la intensidad de fase, cuando la carga está conectada en triángulo, esa intensidad, ese valor eficaz de la intensidad por
el módulo de la impedancia de la carga cuando está conectado en triángulo me tiene que dar la tensión de fase de la carga, ¿verdad? Venga, pues quizás el camino más corto, vamos a quedarnos con el último que he dicho, que es la intensidad de fase de la carga son 60 partido raíz de 3, la tensión de fase de la carga va a ser igual a la intensidad de fase de la carga por el módulo de la impedancia de la carga en triángulo. Esto es 60 partido raíz de 3 por la raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 6 al cuadrado. Voy a hacerlo aquí en vivo y en directo porque yo no lo hice así. Yo calculé la tensión de la fase de la carga conectada en estrella y luego la pasé al triángulo, ¿vale? Trescientos setenta y cuatro, 7 voltios. Y como ya hemos dicho, la tensión de línea de la carga cuando está conectada en triángulo coincide con la tensión de fase de la carga. En este caso, pues 374,7 voltios. Esto sería el apartado 2. Apartado 3. Calcular las potencias complejas trifásicas en la carga consumida y en la fuente cedida. Bien, pues esto es muy sencillo, ¿no? Ya tenemos el fasor tensión, el fasor intensidad en la carga, o sea, en la fuente, en el generador, y tenemos el valor eficaz de la intensidad de fase en la carga y conocemos la impedancia, con lo cual es prácticamente inmediato. Vamos a ver, para el generador lo que vamos a hacer es que la potencia compleja trifásica del generador va a ser igual a 3 veces la tensión de fase del generador por la intensidad de fase del generador. Y esto directamente nos da 3 por 300 a 0 grados y la intensidad de fase del generador nos salía 60, pero fijaos que necesitamos el número complejo, es decir, el número complejo es esta intensidad, ¿verdad? Pues 60 con un de fase de 36,87 grados. Y esto a mí me da 43,2, estoy poniendo esto en kilovoltio amperios, más 32,4 J kilovoltio amperios. Esto es potencia cedida y que me pedían y en la fuente. Ah, vale. Como me pide la potencia compleja trifásica, pues esto es lo que me piden. Y para la potencia trifásica en la carga, esto es un número complejo, eso es, esto es un número complejo. Lo más sencillo es, como conocemos la impedancia por fase de la carga y conocemos la intensidad de fase de la carga, el valor eficaz, podemos plantear directamente que la potencia compleja
de la carga será 3 veces la impedancia de la carga conectada en triángulo por la intensidad de fase de la carga al cuadrado, el valor eficaz. Daos cuenta de que siempre tenemos varias opciones, sobre todo en las cargas. Podemos o aplicar 3 por la impedancia por el valor eficaz de la intensidad al cuadrado, o bien producto de 3 veces la tensión de fase por la intensidad de fase, o raíz de 3 veces tensión de línea por intensidad de línea, lo de siempre. ¿Vale? Bueno, en el caso de la compleja sería 3 veces tensión de fase, intensidad de fase, por el coseno de alfa más j seno de alfa o con números complejos. Es decir, hay muchas combinaciones, ya las hemos estudiado en el tema 11, ¿vale? Yo creo que aquí me he decantado por esta opción porque me parece quizás la más rápida. Ya tenemos el valor eficaz de la intensidad de fase de la carga y conocemos el valor complejo de la impedancia. Pues directamente aplicamos esto, que es 3 por 9 más 6, ¿no? 9 más 6j. Y la intensidad de fase de la carga es 60 partido raíz de 3 y todo ello al cuadrado. Y a mí esto me da 32,4 más 21,6 J kilovoltiamperios. Y esto es potencia compleja consumida. Obviamente es consumida porque fijaos que la carga tiene una parte resistiva positiva, por tanto consume potencia compleja, o sea, potencia activa, y tiene una parte imaginaria positiva, por tanto consume potencia reactiva. Bien, apartado 4. Dibujar un esquema de circuito trifásico y sobre él la conexión de 2 vatímetros dispuestos para medir mediante el método de los 2 vatímetros la potencia cedida por las fuentes y calcular la potencia cedida por la fuente y calcular sus lecturas. Bueno, el método de los 2 vatímetros, directamente lo que vamos a tener es el esquema trifásico, ¿verdad? Esquema del circuito, vatímetro 1, la línea, la carga, que está conectada en triángulo. Esto ya digo que es de forma muy esquemática. Si hubiera sido un poco más previsor, podría haber aprovechado el circuito del apartado 1, pero no lo he aprovechado. Bueno, y aquí me he comido estas impedancias. Vamos a hacerlo bien. Bien, batímetro 1 y batímetro 2, ambos midiendo respecto de la fase C. En estas condiciones, hay que recordar que el método de los 2 vatímetros me decía que la potencia trifásica o la potencia total, la potencia trifásica que pasaba desde la izquierda del circuito hacia la derecha, es decir, hacia allá, era igual a la suma de las lecturas del batímetro 1 más el batímetro 2. Y por otra parte, la potencia trifásica que pasaba desde la izquierda hacia la derecha era igual a raíz de 3 veces y ahora dependía de la secuencia del generador. En este caso recuerdo que estábamos en secuencia inversa y por tanto esto era raíz de 3 veces la lectura de W2 menos la lectura del batímetro 1. Bueno, y realmente como ya conocemos la potencia activa trifásica que cede el generador, esto es igual a 43.200 vatios, y la potencia trifásica reactiva que cede el generador son 32.400 bares. Por tanto, aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, resolvemos directamente y a mí me sale que W1 es 12.246
12.246 vatios y W2 es igual a 30.953. Esto, el método de los dos batímetros, donde recordad que lo más importante es que hay que saber que esta expresión depende de la secuencia del generador. En este caso, secuencia inversa. Lo voy a poner por aquí. En secuencia directa, recuerdo que esta expresión era raíz de 3 W1 menos W2. Bueno, pues vamos con el último apartado que dice: eso es, calcular el valor del condensador que habría que conectar en estrella en paralelo a la carga para que su factor de potencia fuese unitario. Es decir, vamos a calcular, o sea, vamos a conectar un condensador en estrella en paralelo con la carga para que el factor de potencia sea unitario. Entonces, básicamente lo que vamos a tener en el apartado 5 es la carga, no, esto no es así, conectada en triángulo, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es conectar en paralelo con ella un banco de condensadores conectados en estrella, de forma que el conjunto carga-condensador tenga un factor de potencia unitario, o lo que es lo mismo, conjuntamente solo consumen potencia activa. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Como el banco de condensadores va a compensar completamente a la carga, eso quiere decir que la potencia reactiva trifásica de la carga, que era 21.600 bares, consumidos, los va a tener que generar, estos 21.600 bares, necesariamente lo va a tener que generar el condensador, el banco de condensadores. Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta es que como están conectados en estrella, la tensión a la que está sometida cada uno de estos condensadores es la tensión de línea partido por raíz de 3, ¿no? Su tensión de fase es la tensión de línea partido por raíz de 3, donde la tensión de línea es pues la tensión de línea de la carga. Es decir, esta tensión de línea es esta tensión de línea. Y por tanto, la tensión de fase de cada uno de los condensadores es tensión de línea partido por raíz de 3. Entonces yo creo que ya tenemos todos los ingredientes. Sabemos que estos tres condensadores van a tener que generar una potencia reactiva. Voy a poner Q de los condensadores, va a ser igual a 3 veces la capacidad de esos condensadores conectados en estrella por omega y por la tensión a la que están sometidos, en este caso tensión de línea partido por raíz de 3, y todo esto al cuadrado. De aquí lo que tenemos que despejar es la capacidad de estos condensadores en estrella, sabiendo que omega es este valor, 1538. De forma que podemos decir que la capacidad de cada uno de estos condensadores va a ser igual a la potencia reactiva que tienen que ceder partido por 3 por omega por la tensión de línea partido raíz de 3, todo esto al cuadrado. Y esto es 21.600 partido por 3 por 1,538, si no recuerdo mal. Y la tensión de línea en la carga era
374,7, 374,7 al cuadrado partido por raíz de 3 al cuadrado, pues 3. Y esto a mí me da 100 microfaradios, me da a mí. Voy a rehacerlo por si acaso, porque yo utilicé la tensión de fase de la carga conectada en estrella, pero debe ser lo mismo. A mí también me sale. Muy bien. Pues este era el problema de trifásica de enero de este año. ¿Alguna pregunta?